Shalom, shalom, mis queridos Jabrín, mis queridos amigos. Seguimos entonces con temas de la parashá de este precioso día de Shabbat. Como les dijera, es la parashá número 14 la que nos corresponde para este día de reposo. Y en esta parashá se nos presenta como una dificultad, ¿sí? Un problemita aquí. Con este personaje, Faraón. Nos dice allí, capítulo 7, verso 3, dice así: pero yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar mis señales, mis prodigios en la tierra de Egipto. ¿Dónde está la dificultad? Allí donde dice, pero yo endureceré el corazón del faraón. Sí, se nos presenta allí una dificultad, porque podríamos hacernos estas preguntas. ¿Cómo podemos entender allí el libre albedrío del faraón? ¿Qué pasó con el libre albedrío del faraón? ¿Cómo es que el faraón fue castigado por no liberar al pueblo de Israel? ¿Sí? Si fue Dios quien le endureció el corazón. ¿Cómo es posible que Dios, ¿verdad?, justo por definición, que creó al hombre con ese libre albedrío y quien desea el arrepentimiento, porque así lo expresa las Sagradas Escrituras, él desea el arrepentimiento y no la muerte, haya impedido que el faraón ejerciera su derecho a arrepentirse? Bien, entonces tenemos aquí que acudir obviamente a nuestros sabios, y nos comenta aquí el Rambán. Él cita allí dos Midrashim y propone obviamente dos líneas de razonamiento principales a fin de resolver esta dificultad. En el primer Midrash, él explica: Egipto fue castigado porque toda la nación le propinó esclavitud e intensa persecución, y posteriormente el faraón fue coaccionado a llevar a cabo también esta esclavitud y esta intensa persecución al pueblo de Israel. Y estos fueron pecados que el faraón y el pueblo cometieron por su propia voluntad. Nos dice el Rambam: es posible que una persona cometa graves pecados o una cantidad tal de pecados que el juez de la verdad estipule en su infinita justicia negarle la oportunidad de arrepentirse de su iniquidad. Y por eso está escrito allí en la Torá: y yo endureceré el corazón de Faraón. Al principio se le dio la oportunidad, y ustedes se dan cuenta que allí en las diferentes plagas él como que se arrepiente y pide, bueno, oren por mí, aunque esa plaga no siga, ¿sí? Trayéndonos desgracia, etcétera. Y entonces vemos esto repetitivamente, ¿no? Pero como siguió con su maldad, haciéndole terrible daño al pueblo de Israel, se le negó esa posibilidad de arrepentirse. El segundo Midrash cita a Rabbi Shimon bar Lakish. Sí, y él dice allí, ¿verdad?, comentando acerca de esto, dice: aquellos que se burlan de él, o sea, ¿de quién? De el Eterno, Dios les paga con la misma moneda. Dios les advierte una, dos, tres, muchas veces. Si la persona no se arrepiente, entonces Dios le cierra las puertas del arrepentimiento a fin de castigarla por el pecado. Ahora, ¿tendrá esto sustento en las Escrituras? Yo quise buscar en las Escrituras de mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Quise buscar allí en las Escrituras a ver si había algún soporte escritural para esto. Entonces, pues sí hay. Allí en Romanos capítulo 1, verso 28, dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, la persona no tiene en cuenta a Dios, sus leyes, sus mandamientos, su voluntad, y sigue empeñada allí
en hacer el mal, la iniquidad, en seguir con sus prácticas, entonces allí dice que Dios lo entrega a una mente reprobada. O sea, allí parece que ya la persona como que cierra toda posibilidad de arrepentimiento. Allí como que queda cegada la persona totalmente, ¿sí? Clausurada totalmente para todo arrepentimiento, ¿sí? Por hacer cosas que no convienen, ¿sí? Para que sigan entonces en esa mala inclinación, sigan haciendo, ¿verdad?, esa maldad. En el verso 32 del mismo capítulo 1 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces vemos allí que son personas que no solamente hacen la maldad, sino que se alegran de que otros también hagan lo mismo, o hasta peor, se gozan con ellos, si son partícipes con ellos. Entonces, vemos allí que si ellos no tienen en cuenta que todo eso va a ser juzgado, o se burlan del Eterno, ¿verdad? No quieren andar en sus caminos, no quieren su voluntad, quieren ignorar al juez de toda la tierra y del universo, entonces, bueno, está bien, se les cierra esa oportunidad de arrepentimiento. Vamos a ver otra escritura, segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12, dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vean, aquí se habla de que fueron personas que no recibieron el amor de la verdad, o sea, se les predicó con amor la verdad, se les enseñó la verdad, y no la recibieron. Dice aquí, no la recibieron, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser salvos. ¿Salvos a través de qué? Del arrepentimiento. Dice allí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, ellos van a creer entonces a la mentira y van a creer que lo que están haciendo es correcto. Que Dios nunca les va a juzgar eso. ¿Sí? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, Dios les envía ese poder engañoso para que crean definitivamente en la mentira. Y entonces se cierra allí la oportunidad de ¿qué? De teshuvah, o sea, de arrepentimiento. Vea que eso fue lo que pasó con el faraón. Ahí vemos nosotros el ejemplo con faraón. Una y otra vez Moshe iba con Aarón a decirle a él, a todos sus líderes, por favor déjenos salir, deje salir al pueblo de Israel. Y él se negó. Llegaron las plagas. Él suplicó para que fueran quitadas las plagas, pero siguió empeñado allí en ello. Entonces, el corazón de él se endureció de tal manera que ya no se le permitió el arrepentimiento. Nos dice allí primera de Juan 5:16. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva de muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Dice, yo digo que no se debe pedir por eso. Wow. O sea, que aquí está diciendo, hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Hay pecados que la persona puede arrepentirse y puede volverse de su mal camino, pero hay otros pecados que son de muerte, o sea, que la persona se empeña, que la persona, mejor dicho, se vuelve un profesional y no quiere volverse de su camino. Y vea, por más que uno ore y le hable y le diga, no, nada, están cerrados. Entonces, allí ya dice aquí el consejo, ¿verdad? Apostólico, no pidas por esos pecados, porque ya es un pecado de muerte. La persona está cegada, está cerrada a entender. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Ya hay un decreto divino sobre esa persona para que no tenga la oportunidad de arrepentirse, sino que sea condenada. Otro texto, esto ya lo encontramos nosotros allí en el Tanakh. Nos dice allí Proverbios 1, capítulo 1, verso 24 al 30, nos dice así, porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión.
también yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como una tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Vean ustedes aquí, está más claro para dónde. La persona que no quiere andar en los caminos del Eterno, quiere seguir en sus propios caminos y seguir pecando, seguir haciendo la maldad, seguir haciendo la iniquidad, se le cierran las puertas. Así de sencillo, se le cierran las puertas de la teshuvah, o sea, del arrepentimiento. Y el Eterno envía un poder engañoso para que siga creyendo la mentira y al final sea condenado. Mis amados, ustedes saben que el propósito de este canal, ¿verdad? Y de estas enseñanzas es que tú mejores tu relación con Dios, ¿sí? Tu relación con Dios. Ese es el propósito. Que hagas la voluntad de Él, que andes en sus caminos, que mejores, ¿verdad? Tu condición, que tú seas la mejor versión de ti mismo. Y para eso, tú nos puedes seguir en las diferentes redes, ¿sí? A través de este hashtag, ¿verdad? Tu rela con Dios. Sí, allí tú nos puedes conseguir, inclusive hasta en X también, y en YouTube, en el Face, ¿verdad? Por tu rela con Dios. Para que, si te sirve este contenido, lo compartas y te suscribas. Hasta una próxima. Chava Shalom. Chava Shalom.